Shalom, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos nuevamente a Shi'ureit Ivrit, clases de hebreo. Hoy día vamos a ver la tercera clase del módulo cuarto. Vamos a ver finalmente el tema de los obreros, Hapoalim. ¿Se acuerdan en la clase anterior que hablamos de Pe'alim, y generalizamos sobre la base de los Binyanim, de las estructuras verbales, ¿cierto? Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de cómo surge esta idea de los obreros, ¿cierto? Basado en justamente en esta raíz, Fei Ein Lamed, que significa hacer, obrar o actuar. De hecho, esta es la palabra que se utiliza gramaticalmente hablando, ¿cierto? En Dikduk, Dikdukdim, gramática, ¿cierto? Dikduk, se utiliza esta palabra para referirse a los verbos, ¿ya? En realidad, verbos es una palabra en español, pero el origen de esta palabra en hebreo en realidad significa operaciones o acciones. Pe'alim, Pe'alim, ¿ok? Y el singular es po'al, acción, obra o trabajo que fue hecho, realizado, ¿ya? Yo coloqué una nota la semana pasada aquí que dice que pe'alim significa acciones, pero en gramática se usa para referirse a los verbos como categoría. Permiso. Amén. ¿Por qué se utiliza esta raíz para referirse a los obreros, a los trabajadores? No es curiosidad. Ya dijimos que la raíz pei ain lamed significa hacer, obrar o actuar, ¿cierto? De ahí que poel, como lo estoy señalando acá, significa obrero o trabajador, y hapoalim significa los obreros o los trabajadores, ¿ya? Noten esta pequeña diferencia. Poel, obrero, poal, acción. Poel, obrero, poal, acción. ¿Se fijan en la pequeña diferencia entre la seré y la pataj? Bueno, si decimos poalim, trabajadores, no es lo mismo que decir pealim, acciones o verbos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Por un tema de redención, ¿ya? Cuando surge el nacimiento de la redención, el Kibbutz Galuyot, como se conoce, existió un movimiento, ¿cierto? En Odessa, actualmente Ucrania, en el puerto de Odessa, en la Rusia zarista, ¿cierto? Un movimiento de obreros sionistas, ¿ya? Estaba, por ejemplo, Shomer Hatzair, que era un grupo de jóvenes scout, entre comillas, y Apoel Hatzair, que era un movimiento político. De hecho, Mifleget Poalei Eretz Israel, es el partido de los trabajadores de la tierra de Israel. Así surge el sionismo. El sionismo surge como una idea de emancipación, de liberarse de la opresión industrial contra los trabajadores. Los judíos también trabajan, obvio. Entonces, de alguna manera, ellos también eran oprimidos. Entonces ellos, al ser oprimidos y al ser perseguidos, recuerden que los progromos se dan en Odessa, donde ocurrieron más de 3 progromos, y se les perseguía por varias razones. Una de ellas era que los judíos en Odessa, en el puerto de Odessa, eran los principales banqueros y también los principales comerciantes. Se comerciaba mucho el trigo, ¿cierto? Los granos y eh, telas. Entonces, ¿qué pasaba? Que había un poder adquisitivo mayoritario de judíos que inmigraban a Odessa. Eran todos inmigrantes, ¿ya? Venían de Polonia, Lituania, qué sé yo. ¿Cuál es el tema? Es que el imperio zarista, que era dueño de toda esa región, veía un peligro en ellos por ser demasiado poderosos en el tema adquisitivo. Ojo, que también habían judíos pobres, solo que cierta parte del comercio se concentraba en los judíos. De ahí surgen persecuciones y se le acusa, ¿cierto? Por ejemplo, de haber asesinado no me acuerdo cuál era el nombre, a un emperador, a un emperador, a un zar, Alejandro IV creo que se llamaba, no me recuerdo bien, pero si ustedes buscan la información, de seguro van a dar con el texto más exacto. Y se le acusó de conspirar y de envenenar justamente a un emperador, ¿ya? Ruso. Comienzan los progromos. Los progromos son bulos. Los bulos son mentiras, son conspiraciones. Y estas conspiraciones parten diciendo que los judíos querían apropiarse de... Ese es el primer bulo. Entonces los judíos, trabajadores judíos, ¿cierto? Buscaron emanciparse de esto y regresar a su tierra, a Eretz Israel. En ese tiempo estaba controlada por el mandato británico. Y así ocurren olas de inmigraciones. La primera aliada, la segunda aliada, la tercera aliada. La segunda aliada tiene que ver justamente con los años 1906 en adelante.
La tercera aliada posterior al mandato británico en 1919, y así hasta la cuarta aliada, que es justamente con el establecimiento del Estado de Israel en 1948. No nos centremos en eso. Quiero que veamos cómo surge el movimiento obrero, que tiene una repercusión espiritual y una repercusión material. Material porque se establece finalmente el trabajo en la tierra de Israel con los kibutzim. Los kibutzim eran sectores agrarios, ¿cierto? Donde jóvenes de distintas localidades, Rusia, Lituania, Alemania, van a trabajar y se establecen en su tierra como zona agrícola. Ellos construyen una tierra que era desierta completamente. ¿Habían árabes? Sí. ¿Habían judíos? También habían judíos, de mucho antes de la inmigración. Pero esas tierras estaban desiertas. Y estas inmigraciones de obreros de Sion, Poalei Sion, eh, levantan, levantan trabajo y levantan no solo el trabajo, sino la idea de una nación para los judíos, porque no había establecido, nunca se había establecido una nación, un estado, salvo los imperios de los reyes. El imperio del rey David, ¿cierto? Eh, Salomón, qué sé yo. Después de las deportaciones, la tierra queda vacía, existiendo muy poca población judía, ¿ya? Salvo que habían árabes, pero estos árabes eran nómadas, ojo, y la mayoría de los árabes que vivían ahí no eran simplemente musulmanes que practicaban la religión islámica, sino cristianos, ojo con eso. Por eso, cuando el Imperio Otomano toma posesión de la tierra, hace una persecución masiva no solo a judíos, sino a árabes cristianos, ¿ok? Bien. De ahí que muchos árabes que emigran con pasaporte turco a Chile, por ejemplo, sean de origen ortodoxo cristiano. Bueno, Poalei Zion es un movimiento Mifleget, un partido político, ¿cierto? Dirigido por David Ben Gurión, que en su tiempo fue también ministro, primer ministro de Israel, ¿ya? Esta se funda en el año 1906. Y de aquí vienen otros movimientos como la Achdut Avodah, que es la Unión Laborista, que es el ala derecha de Poalei Zion. Es el ala derecha, ¿cierto? Estos son partidos políticos, Achdut Avodah, ¿ya? Después Mifleget Poalei Eretz Israel, el Partido de los Trabajadores, que es una fusión de Hapoel Hatzair y Achdut Avodah. Mapam, que es Mifleget Poalim, Meahdut, el Partido de los Obreros Unidos, creado en 1948, y ya lo que conocemos como Avodah, simplemente Avodah, que es un partido laborista israelí, ya más del ala derecha. ¿Por qué hablo de esto? Porque la idea del sionismo es una idea que nace desde la concepción de la Torá, es una idea religiosa, ¿ya? Es una idea religiosa. Si bien es cierto, el movimiento obrero socialista que existía en esa época tiene las ganas de ir a Israel y establecer un Estado para ellos como judíos y dejar atrás un poco la persecución solo por el hecho de ser judío, la idea proto-sionista nace de los rabinos ortodoxos. Aquí coloqué algunos ejemplos del rabino Sivi Hirsch Kalischer, que nace en Prusia y muere en Prusia, que es uno de los fundadores del movimiento Joveveit Zion, junto con el rabino Shmuel Mohilever, ¿ya? Ellos forman el movimiento Joveveit Zion. Joveveit Zion significa los amantes de Sion, ¿ya? Era un movimiento religioso, ¿ya? Luego tenemos otro que se llama el Kibbutz Galuyot, la reunión de los exiliados del rabino Yehuda ben Shlomo Alcalay. Si ustedes quieren pinchar sobre cada imagen, en el documento que les voy a hacer llegar, están todos los enlaces para que ustedes puedan ir viendo y revisando el material interactivo, entre comillas. Luego hay un movimiento mucho más profundo, mucho más espiritual, más ortodoxo, más alágico, que es el movimiento Mizrahi. Mizrahi en hebreo significa oriente, ¿ya? Oriente. Pero Mizrahi como movimiento político, ¿cierto? Socialista y religioso, en realidad es un acrónimo de Merkaz Ruhani. Merkaz Ruhani es el acrónimo de Mizrahi, es decir, una palabra que está oculta, ¿ya? Y este movimiento lo funda Rabbi Isaac Yaakov Reines, ¿ya? Es un rabino ortodoxo. Pero también hay otro movimiento que es un movimiento religioso laborista, no religioso espiritual. Y este movimiento religioso laborista tiene que, más que nada, tiene relación con el ir a trabajar, ¿ya? No con el ir y levantar yeshivot, sinagogas, sino con ir a trabajar, ¿ya? A este movimiento se le llama el movimiento religioso laborista y fue fundado por Aaron David Gordon. Él formó el movimiento Hapoel Hatzair, el movimiento joven obrero, ¿ya? La idea protosionista surge de una idea religiosa. Eso es lo principal. Eso es lo que ustedes tienen que tener como antecedente. No es un movimiento laico únicamente, ¿ya? No es un movimiento laico únicamente. Si bien es cierto, hubieron influencias de personas agnósticas o no creyentes, judías por supuesto, hay una influencia, una mayor parte de la influencia es religiosa. Acá tenemos, por ejemplo, una conferencia que se realiza mucho antes de 1890 y 1897,
que fue el 29 y 31 de agosto de 1897 en Basilea, Suiza, que fue la primera conferencia mundial sionista de la Organización Sionista Mundial, ¿cierto? Esta conferencia se llama la Conferencia de Katowice, en Alemania, en 1884, es decir, 13 años antes de la Conferencia Mundial Sionista dirigida por Theodor Herzl. Herzl se basa en los comentarios de los rabinos Shmuel Mohilever y el rabino Zvi Hirsch Kalischer para esta idea de sionismo. Ojo, la idea del Estado judío de Theodor Herzl, del Stundenstaat, creo que así se llama, si no me corrigen, del Estado judío de Theodor Herzl, en realidad surge a partir del rabino Shmuel Mohilever y del rabino Zvi Hirsch Kalischer. Ojo, ¿por qué? Porque Teodoro Herzl se cría en una familia ortodoxa, no siendo él ortodoxo, sino siguiendo la línea intelectual, ¿cierto? Iluminista, el camino de las Asbará, del el iluminismo, ¿cierto? Él fue influenciado realmente por estos rabinos. Rabino Zvi Hirsch Kalischer escribió un libro llamado Der Station Hebrat Eretz Noshevet, en busca de Sion, algo así, en 1962. Y a partir de esto, él se inspira para escribir el Estado judío. Por un lado tenemos la fuerza religiosa y por el otro lado tenemos la fuerza intelectual judía. De hecho, en esta conferencia está Leon Pinsker, se llama Yehuda Lev Semyonovich Pinsker, fundador del movimiento Jovevei Zion, uno de los fundadores. Este es un pensador intelectual, él es un doctor, ¿ya? En esta foto que tengo acá, podemos ver soldados de la guardia, ¿cierto? De la Haganah, Etzel se llamaba, que era antes del IDF, antes del IDF, antes del Sahal, del ejército militar israelí. Y este movimiento eran jóvenes trabajadores, obreros que venían de Odessa, ¿ya? Un movimiento social sionista laborista, ¿ok? Por eso se llama Poalei Sion, trabajadores o obreros de Sion, ¿ya? Son los que construyen Sion. ¿Y por qué se llama así? Anteriormente el nombre de Jovevei Sion se llamaba Ahavat Sion, amor de Sion. Pero fíjate, Lachbov, el infinitivo, lachbov, significa amar o tratar con afecto. De hecho, en árabe, cuando tú dices, recuerda que el árabe y el hebreo y el arameo son lenguas semíticas, comparten raíces. En árabe tú dices Habibi, estás diciendo mi amado. Y cuando dices mi amada, dices Habiti. Incluso se dice en lengua en jerga coloquial Habubi, ¿ya? Pero es Habibi, ¿ya? De aquí desprende la raíz Het Bet Bet, el amor. Recuerden, todas las raíces trilíteras está conjugada en la tercera persona singular masculina, tiempo pasado. Si leemos el pasaje de Deuteronomio en el capítulo 33, versículo 3, dice, Afjovev, y aquí está la raíz, ¿cierto? El verbo Afjovev, ¿en qué tiempo está esto? Por la conjugación, yo entiendo que está en presente. Afjovev Amim. Él ama a su pueblo, ciertamente Af ama a su pueblo. ¿A cuál pueblo? A todo el pueblo. No está diciendo que ama a un sector religioso, a un sector espiritual, dice que ama a su pueblo. Y luego enfatiza la pluralidad de este contexto. Lo enfatiza y dice, Kol Kedoshav Beyadeja. Todos sus santos están en tu mano. Imagínate, a todo el pueblo de Israel lo llama santo. ¿Por qué? Porque santo significa apartado, es decir, él mismo lo apartó con su mano. Ojo con eso, ¿ya? Porque santo no es la santería papal, no es esa infabilidad papal que ellos no se pueden equivocar, ellos no pecan, no. La santidad, desde el punto de vista hebreo, es apartarse. Primero te aparta el Eterno y luego tú te apartas, tú te santificas. Fíjense lo que dice después. Ve'em tehu le ragleja. Y ellos, ve'em tehu, se encaminan o siguen, le regleja tus pasos, los pasos de quién, de Akadosh Baruj Hu, de Akadosh Baruj Hu. Si bien es cierto, existe un sector religioso en Israel mucho más estricto, también existe un sector giloní, un sector reformista, pluralista, intelectual, ¿cierto? Pero también son creyentes. Si el fundamento de amar a Sion es un fundamento espiritual basado en la Torá, mira lo que dice después, Isad mide broteja, todos reciben de tus palabras, todos. Isá mida broteja, todos son llenos de sus palabras. Es decir, todos comemos de la palabra de la Torá, de las palabras de los profetas, de las palabras de los sabios. Todos, los giloní, los reformistas, los seculares, ¿cierto? Qué sé yo, los ortodoxos, todos. Por eso dice, Av Jovev Amim, ciertamente él ama al pueblo. Esta es la raíz de Jovevei Zion, los amantes de Sion. Vamos a seguir. El concepto de Kibbutz Galuyot es un concepto que nace, como dije delante, en una rama ortodoxa, protosionista, ¿ya? Los sionistas no son un peligro para el mundo, ni para el pueblo judío, como lo han hecho ver estos gallos, estos estúpidos, estos tipos que son pro
falsetina, que son pro, no. De hecho, en Mea Shearim, el barrio más ortodoxo, existen ultra ortodoxos que son antisionistas. Mira, qué estúpido, cuando los formadores de estos movimientos, movimiento Mizrahi, eran ortodoxos. Ya vamos a ir para allá. Este concepto que está en Deuteronomio 34 habla de Kibbutz Galuyot, y es la idea protosionista de regresar a la tierra de Israel y reconstruir Jerusalén. Ojo, ¿qué dice el texto de la Torah? Imi yen idajejo vikevtza vikse hashamayim misham imi yen idajejo vikse hashamayim misham yekavetzcha Hashem Eloheja umisham yikajeja. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, nidajaja, tus desterrados, ¿cierto? De allí el Señor, tu Dios, Misham yekavetzcha Hashem Eloheja, el Señor tu Dios te recogerá. Umisham Ikajeja, y de allá te hará volver. Acá dice volver, pero en realidad Ikaj significa tomar. Y de allá te tomará, viene de la Kajat, ¿ya? De allá te tomará. De este concepto nace el Kibbutz Galuyot, nace el concepto protosionista religioso. En el año 1950 se forma en el Parlamento una ley que se llama Hok Shevut. Hok Shevut. Si ustedes pinchan en los enlaces que voy colocando, pueden informarse un poco más a fondo. Y este Hok Shevut, la ley de retorno, ¿cierto? Tiene que ver con el holocausto. Es decir, en memoria del holocausto, permite a cada judío, le da el derecho de volver a Israel, a ser aliá, y le concede residencia, ciudadanía y todos los derechos y deberes como cualquier ciudadano israelí. Uno de los principales pensadores del sionismo religioso del Estado moderno de Israel, incluso de hoy día, es Rav Abraham Isaac Cohen Cook, un rabino ortodoxo, ¿ya? Abraham Isaac Cohen Cook fue el primer gran rabino de Jerusalén, de origen ashkenazí. Incluso fue líder de las comunidades judías antes de que se formara el Estado de Israel. Y a él se le conoce como el fundador del gran rabinato de Israel. Ojo con eso. Ojo con eso. Y él era sionista. ¿Ya? Ojo con eso. Con esto quiero ir terminando esta parte de los Poalei Zion, de los obreros de Jerusalén, perdón, de los obreros de Sion. Bueno, es lo mismo, Sion y Jerusalén es lo mismo. En Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres, capítulo 3, verso 2, dice: Rabí Hanina es gana Kohanim Omer, el sumo sacerdote Rabí Hanina, dijo: Jebem Itpalel Bishloma Shel Malhut, orad por el bienestar del gobierno. Sheil Malé Mora A, porque si no fuera por el temor a él, Ish et Rehu Haim Velao, el hombre se comería, se tragaría vivo a su prójimo. ¿No le llama la atención esto? Que hay que orar por el gobierno adjunto. Mira lo que dice la primera carta de Timoteo. Ve'ata kodem kol davar abaksha mihem leshet tifelot. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Vetahanunin, ubakashot, vetodot, vead kol bnei adam, por todos los hombres. Vead melahim, vehol ashelitim, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Hay que orar por el Estado, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Leemani yehaye, ashket, vavetach vehol hasidut veyasher, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a pleno conocimiento de la verdad, el pleno conocimiento de la verdad. El inicio de la emigración judía a la tierra de Israel se le conoce como el inicio de nuestra redención, Kibbutz Galuyot. ¿Ya? No es cualquier cosa, el Kibbutz Galuyot no es cualquier cosa. De hecho, cuando oramos por el Estado de Israel, lo hacemos mediante una oración que establecieron nuestros sabios, ¿cierto? Avinu Sheba Shamayim, Sur Israel, Begoalo. Varejet Medinat Israel, Reshit Semichat Geulateinu. Reshit Semichat Geulateinu. El principio de nuestra, o la manifestación, el principio de nuestra primera redención. En realidad, nuestra primera redención, ustedes saben que ocurre cuando aparece nuestro Mashiach Yeshua, en el cumplimiento profético, ¿cierto? Después viene la destrucción, el Jurván Abatí, la destrucción de Jerusalén, del templo, no quedará piedra sobre piedra. Y posteriormente la reunión de los exiliados, el Kibbutz Galuyot. Oremos, hermanos, oremos. Aunque tus desterrados estén en los confines del mundo, y de allí te recogerá el Señor tu Dios, y de allí te traerá, y el Señor tu Dios te traerá a la tierra que poseyeron tus padres, y la poseerás, y te hará más próspero y más numerosos que tus padres. Esta es una verdad. Y esta verdad se llama Medinat Israel, el Estado de Israel. Sea laico, sea giloní, sea democrático, lo que sea quienes hayan formado el Estado de Israel, fue permitido por Dios. ¿Ok? Vamos a avanzar. Baal, hacer, obrar, actuar. Fíjense en esto. Quiló Nahash ve Yaakov lo que es en Israel, porque no hay adivinación, Nahash, ¿cierto? Serpiente, adivino, contra Yaakov, ve Yaakov.
Ve lo que es en Israel y no hay oráculo contra Israel. Es decir, no hay una adivinación ni hay oráculo que pueda ir contra Israel. ¿Por qué? Porque a su tiempo se le dirá a Jacob y Israel lo que ha hecho Dios. Ka'ed yamer li Yaakov ul Israel, ma pa'al él, lo que ha hecho Dios. Pa'al. Aquí está la configuración, el Binyan Pal, ¿cierto? Lo que él hizo. Ma pa'al, él. Lo que él hizo. Es decir, aquí confirmamos que Pa'al en realidad significa hacer, obrar, actuar. Cuando te dicen, preocúpate, ¿cierto? Estoy preocupado, no te preocupes, ocúpate. ¿Cierto? Estoy preocupado por las deudas, por mi hijo, por qué sé yo. No te preocupes, ocúpate. Mira lo que ha hecho Dios. Esto es lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Quitó la adivinación, quitó el oráculo, sino que a su tiempo le dirá a Israel y a Jacob. ¿Por qué Jacob e Israel? ¿Por qué nombra dos veces al mismo conjunto? Ojo con eso. ¿Qué es lo que hizo Dios? Existe otro concepto muy difundido en la Tanaj entre los sabios de Israel, incluso se da en el Nuevo Testamento, llamado Poalei Aven. Poalei Aven se traduce como obradores de iniquidad. Aven tiene que ver con una falta grave contra la norma, ¿ya? Eso es Aven, esta palabra que está acá. En el libro de Isaías, en el capítulo 31:2, dice, Vekamal Beit Merreim Beal Ezrat Poalei Aven. Se levantará contra la casa de los que hacen maldad y contra los que ayudan a los que obran iniquidad. ¿Qué se levantará? El Eterno. Vekamal Beit Merreim, Bet Merreim, de los malhechores, Beal Ezrat, y sobre los que ayudan, Poalei Aven. Es decir, el sionismo es el derecho de los judíos de regresar a su tierra. Por ende, es un cumplimiento profético. Si hay alguien que está hablando respecto del antisionismo, antijudaísmo, es antisemitismo. Y si tú ayudas a colocar un grano con eso, eso se llama Ezrat Poalei Aven. Tú estás ayudando a fomentar el sinat hinam, el odio gratuito en contra de los judíos. Tú puedes ser judío, puedes ser cristiano, puedes ser profalcetina, lo que sea, pero si tú aumentas el antisemitismo, tú estás ayudando a los obradores de iniquidad. Ojo, es mejor estar del lado derecho, al lado del Señor, que estar del lado izquierdo. Esta palabra tú la puedes encontrar si quieres seguir buscando en Isaías 31:2, Oseas 6:8, Salmo 5:6, Proverbio 10:29 y Job 31:3. Obradores de iniquidad, que es la forma común en cómo se traduce. Poalei Aven, trabajadores de iniquidad. Trabajan en eso. Nuestro amado Mashiach, Maran Yeshua, nuestro Señor, dice, cuando Él le dice, nosotros echamos demonios, hicimos tantas señales en tu nombre, y Yeshua que le dice, lo yodati etchem, no los conozco. Surumimeni, salgan, apártense de mí. Poalei Aven, Mateo 7:23. Resulta que este concepto Poalei Aven, en griego, se llama ergasómeno ten anomian. Y anomian se divide de dos palabras, se compone de dos palabras. A, que es una negación, significa sin, y nomos, que se traduce como ley, nomos. Entonces cuando Yeshua le dice Poalei Aven, en griego, le está diciendo transgresores de la ley. Es decir, le está llamando finalmente como anarquistas. No los conozco, anarquistas. Si usted está en contra del Kibbutz Galuyot, ¿cierto? La reunión de los exiliados, Deuteronomio 34, usted está en contra de la Torá y lo convierte en un anomián, un transgresor de la ley. El Señor ocupó al rey persa Ciro y lo llamó Mashiach, a un inicuo, lo llamó su ungido. Entonces, imagínate, si el Eterno ocupa a un judío que es intelectual y es giloní, que es secular y no es religioso, para formar el Estado de Israel, la casa de los judíos. O sea, Dios hace como quiere, bendito sea su nombre. O Alim, los trabajadores. ¿Qué dice el libro de Mateo en el último versículo del capítulo 9? Dice, Raf Akatzir, es mucha la cosecha, Raf, mucho, Akatzir, cosecha, Veapoalim, y los obreros, Meatim, son pocos. Es decir, tu trabajo tiene que ir en favor del establecimiento del reino, y no al revés. Y el reino tiene muchas facetas, no solamente la faceta espiritual. El reino también tiene facetas militares, y un militar no siempre es espiritual. Ojo. Aquí les coloqué, por ejemplo, una diferencia entre Poel, que es un obrero, un trabajador, asalariado, apatronado, empleado, y Eved, que en realidad Eved viene siendo un esclavo, ¿cierto? Que es dependiente o propiedad de otra persona. ¿Cuál es la diferencia? De que uno es asalariado y el otro es dependiente de una persona y sin salario.
Pero eso lo vamos a ver, ¿ya? El texto de Ezequiel 48:19 dice, Vehaoved ha'ir yavduhu mikol shiftei Israel. Los trabajadores de la ciudad, de todas las tribus de Israel, la cultivarán. Se refiere a la tierra de Israel, ¿cierto? Y dice Oved, el trabajador. Oved Ha'ir, el trabajador de la ciudad. ¿Por qué dice Oved y no Poel? Porque este término Poel no está en la escritura, salvo en el Nuevo Testamento en hebreo del profesor Franderich, Zichroná Libraja, de David Ginsburg y de Salkinson, Zichroná Libraja. Ellos utilizan el término Poel, pero este término Poel no está en la Torá como refiriéndose ¿cómo se llama? Al trabajador, al obrero. Ya voy a explicar por qué. En hebreo moderno, para decir trabajador de la construcción, se dice banaí, ¿ok? O si no, poel binyan. Y aquí está una palabra que ustedes ya conocen, binyan, estructura, patrón, ¿ya? Un edificio, binyan, ¿cierto? Poel binyan es un obrero de la construcción. Poalim y omim significa jornalero, el que trabaja a trato, es decir, al día a día. Y oved atzmai, ustedes ya conocen esta palabra, atzmai, de ahí viene atzmaut, independencia, etzem, que significa hueso, ¿ya? Trabajador independiente, oved atzmai. ¿Por qué ocurre esa diferencia? Porque el esclavo, el Eved, es un esclavo literal o un siervo de Dios. Es decir, el pago que recibe el esclavo, siervo de Dios, no es un pago en este mundo, aunque muchas veces el Eterno no deja al siervo sin su pago. Ojo, yo quiero dar las gracias a un hermano que me hizo una sedacá hace poco sobre el curso de hebreo. Yo no lo he pedido, pero nació de su corazón. Así que te bendigo mucho, hermano querido, Rubén Graves, o Graves, no sé cómo se pronuncia. Gracias por lo que sacaste de tu corazón. Me bendice mucho. He colocado esta tarea, es una tarea para la casa para que ustedes la hagan, respecto del pasaje de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés se llama Cogelet, ¿ya? Está en el capítulo 3, versículo 9, que dice, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Fíjense que acá en ninguna parte dice trabajador, dice Ma'itron ha'ose va'asher hu amel. ¿Cuál es el beneficio que consigue, cierto? Aquel que se afana. Amel es, según el diccionario Strong, la concordancia Strong, 6001, se refiere a un trabajador, pero que sufre. Es decir, se afana en trabajar. ¿Pero por qué? Miren lo que dice el Proverbio 16:26. Nefesh amel amlalo, el alma que trabaja, trabaja para sí, ki akaf alaf pio, porque su boca se lo pide. Wow. Veamos qué dice en español. 26 dice, el apetito del trabajador para él trabaja porque su boca lo impulsa. Es decir, él trabaja, pero porque tiene hambre, para cubrir esa necesidad. Y la Torá enseña que el pan te lo va a ganar con el sudor de tu frente, no partiéndote el lomo, no siendo amel, no con amlá, no con angustia, con sufrimiento. ¿Ya? Entonces, tengamos en consideración que el trabajo tiene que ser una cuestión de que te produzca alegría. Si no existe eso, tú eres un esclavo de tu trabajo. ¿Ya? Y eso es lo que quiero hablar ahora. Eved, ustedes saben que Eved es esclavo o siervo, ¿cierto? Y tiene relación con la sumisión, con la dependencia, con la propiedad. Si nosotros leemos Éxodo 21, del 1 al 10, nos va a hablar la Torá de las leyes del esclavo. Si compras un siervo hebreo, te servirá durante 6 años, pero el séptimo año debe salir libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da luz a hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo le traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y a él le servirá para siempre. Los hombres que usan aro son esclavos. Ojo con eso. Yo uso aro, por si acaso. A mí me gusta usar aro y uso aro hace muchos años. Yo no soy religioso, ¿ya? Yo soy creyente, no soy religioso. Finalmente, otro pasaje, Deuteronomio 15, 12, 18, que dice, 15, 12, 18, si un hermano tuyo hebreo o hebrea te es vendido, te servirá por 6 años, pero el séptimo año lo pondrá en libertad. Cuando lo libertes, no lo enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tu rebaño, de tu era y de tu hogar. Le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. De aquí viene el concepto del finiquito laboral. Cuando a ti te despiden, te finiquitan y te pagan mes de desahucio, las vacaciones proporcionales, cierto mes por año, qué sé yo. Aquí viene la idea. Te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy, para que tú te acuerdes cómo se hacen las cosas. Entonces tenemos por un lado el Eved Melech,
que es el siervo del rey, lo vamos a leer acá, en el mes quinto, los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. ¿Cómo lo dice en hebreo? En hebreo dice Eved Melech Babel. Wow, siervo del rey. Ojo que la escritura habla del siervo del siervo. Los esclavos también tenían esclavos. Los esclavos también tenían siervos. Ojo. El Eved Mizraim. ¿Qué es el Eved Mizraim? El esclavo de Egipto. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes, ¿qué? El día de reposo. ¿Y por qué tienes que guardarlo? Resajarta aquí Evet Haitab Eret Mitzrayim. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. ¿Por qué tienes que guardar el día de reposo? Porque el día de reposo a ti te recuerda que tú eres siervo 6 días, pero siervo del Señor un día. Y aquí viene el concepto Eved Lahet y Eved Elohim. Eved Lahet es el esclavo del pecado. ¿Qué dice la carta de Juan en el capítulo 8? Creo que está en el 34, si no me equivoco. Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Ahí está hablando de lo que leímos de Éxodo 21, ¿cierto? Y Deuteronomio 15. El hijo sí permanece para siempre. Es decir, el hijo del esclavo sí permanece en la casa para siempre, pero el esclavo no. Es decir, hay un esclavo que hay que expulsar. ¿Cuál? El Eved Lahet. Para convertirnos en Eved Elohim. ¿Qué significa Eved Elohim? Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Hebreos capítulo 3, versículo 5. ¿Qué es lo que dice aquí? Lo gen avdi Moshe, bejol veitine emanhu. No así con mi siervo Moshe, que en toda mi casa, neemanhu, él es fiel. En toda mi casa. ¿Cuál casa? Si no había templo. Aquí este pasaje para Parashat Be'adloha, en números 12:7, el Eterno está hablando, ¿cierto? Que cuando él se presente a un profeta, le va a hablar por medio de sueños, no así como su siervo Moshe, Avdi, mi siervo. Es decir, Moshe era Eved Elohim. ¿Pero por qué? Porque aquí lo dice, pues, Neemanhu, porque él era fiel. Quiere decir que si él es un siervo, ¿existen más siervos? Sí, pero no como él. Porque fue justo, fue fiel, perdón, en toda su casa. Aquí hay otra tarea para la casa, Shurei Bait, ¿cierto? Que es, les dije lo que tenían que hacer, ¿cierto? Escribir el pasaje de Coelet, esto, Ma'itron Ha'ose Be'asherhu Amel, tienen que pasarlo a Ketab Ashuri. Esto, pasaje de Eclesiastes. Este es el Ketab Ashuri y este es el Ketab Rashi, ¿ya? Lo mismo tienen que hacer con el pasaje que leímos recién, de Juan, el capítulo 8:34. Vayaan, eh, Vayaan Otam Yeshua, ¿cierto? Le respondió Yeshua, amén, amén, ani omer lahem. Kolosehet, Eved hu lahet. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces este pasaje también ustedes lo van a escribir, pero en Ketab Ashuri. Esa es una tarea para que practiquen, ¿cierto? Y vayan leyendo también las letras de Ketab Rashi, ¿ya? Esa es una tarea. Aquí vamos a entrar a otro tema, ¿ya? Que es un tema polémico y es respecto de una pregunta retórica que hace el Eterno a través del profeta Jeremías. La paz sea sobre él. El capítulo 2, versículo 14 dice, Haebed Israel, im yeldi vait, humadua y alabaz. Dice, ¿es esclavo Israel un siervo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en presa? Esta se llama Shelah Retorit, una pregunta retórica. ¿Por qué? ¿Por qué retórica? Porque está generando una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que plantea una condición. ¿Qué se refiere a eso? Esta que está acá es una partícula interrogativa. Esta hei no es una hei hayedía. Ustedes saben lo que es hei hayedía. El artículo determinante en los las, ¿cierto? Esta es una partícula interrogativa. Recuerden la clase anterior a la anterior, la primera. Ahí hablo de la partícula interrogativa, ¿ya? ¿Por qué funciona como partícula interrogativa? Porque se cruza con una partícula condicional o una conjunción que también se le llama partícula interrogativa, que es una partícula hipotética. Haeved Israel im yeldi yelidi bait. ¿Acaso Israel es siervo o un hijo nacido en casa? ¿Y por qué se transforma en pregunta? Porque aquí hay una tercera partícula interrogativa, madúa, madúa. ¿Por qué se convirtió en presa? Madúa y a la vas. Vas significa presa, botín, saco o rapiña. Rapiña es lo que está muerto, un animal muerto. Mira cómo dice, cómo dice. Es decir, el pecado, el esclavo del pecado está muerto, muerto en delitos y pecados. ¿A alguien le suena esa frase? Bueno, esta pregunta, Shelah retórica, esta pregunta retórica está diciendo en el fondo, está declarando, pero no abiertamente, sino que lo está planteando. ¿Es esclavo Israel o un siervo nacido de casa? ¿Cuál es la condición de Israel? ¿Es esclavo o es siervo nacido en casa? Porque si es siervo nacido en casa, no tiene por qué ser presa. Anda como león rugiente, ¿cierto? Dice la palabra. Ok, ¿por qué se convierte en presa entonces si es un siervo nacido en casa?
Es una pregunta retórica. ¿Se fijan? Ya no. Madúa, como dije, significa por qué razón o por qué, simplemente. Madúa. También está el lama. Lama, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos las partículas interrogativas. En profundidad, ahora estamos viendo sí por encima. Respecto del trabajo. La raíz para trabajo es Ain Samech Kuf. Cuando tú hablas de un empleador, hablas de un ma'asik, ¿ya? Y un empleo, hablas de un ta'azuka. Y un negocio es un esek. ¿Se entiende? Pero ¿por qué razón el empleado es un oved? Esta es la forma coloquial de decir empleado o trabajador en hebreo. Oved, un empleado, ¿ya? Alguien que es sumiso a un negocio, a un trabajo, a un empleo. Sin esto, que está en rojo acá, y suk, sin vocación, nadie puede trabajar porque se convierte en amel, un trabajador que sufre, que se afana y sufre, se aflige, ¿ya? Entonces tiene que haber en todo trabajo, tiene que haber vocación. Hacer todo como para el reino. Eso dice la escritura, ¿ok? Todas estas raíces que están acá vienen de Esek. Y en ese sentido yo les quiero compartir a ustedes una bendición que es una segula. Segula es una oración de sanidad, de bienestar. Segula significa otra cosa, más acabada, pero es una oración establecida para un fin especial, ¿ya? Entendámoslo así. Esta es la Birkat HaEsek, y dice así: Besea Esek lo llevó Nesek, en este negocio no entrará daño. Besea Petach, por esta puerta, por esta entrada, lo llevó Metach, no entrará tensión, estrés. Basota Mamlajá, ¿cierto? En este trabajo, Tajul Parnasá, solamente recaerá o obtendremos sustento, Parnasá Tová, buen sustento. Besea Migzar, en este sector, Shek lo usar, ningún cheque será devuelto. Shek, de cheque, ¿cierto? Una palabra de origen inglés. Besea Makom, en este lugar, Makom es uno de los nombres del Eterno. Ojo, Besea Makom, Tejea Atzlajá, Shalvá, Veshalom. En este lugar habrá tranquilidad, Shalvá, éxito, Atzlajá y Shalom. Shalom es paz, pero en realidad tiene que ver con algo que es completo. Le Shalem, completar. Shalom es yo estoy íntegro. Shalom no es paz. Shalom es estar íntegro, es decir, tener Shalvá, que es tranquilidad. La Shalvá la produce el shekel, el dinero, el masari, ¿cierto? Y el Shalom lo produce el bienestar, la armonía espiritual, el estar bien con Dios. Es decir, ¿quién es rico? Como preguntan los sabios, aquel que se conforma con su porción. Entonces, cuando tú estás en Shalom, tienes mucho más que Shalvá, tranquilidad. De esta verajá quiero sacar el limpio esta palabra, nesek, que significa daño, ¿ya? Perjuicio. En el tratado, perdón, en la Mishnah, hay 6 órdenes. Las órdenes se llaman sedarim, ¿ya? Y la Mishnah se conoce como shas. Shas, shin, samech. Este es un apóstrofe, una virgulilla, ¿ya? Shas, geresh. En hebreo esto se llama geresh. No es una doble yud, es un gershaim. Es un apóstrofe, ¿ya? Doble apóstrofe. El chas, conocido, las 6 órdenes de la Mishnah, se llama Shisha Sidrei Mishnah. Sidrei Mishnah. Ustedes saben cómo está conformada esta oración, porque ustedes ya estudiaron semijusto. Nesek es daño. Nesikim en hebreo es daños. Pero Nesikim en arameo es lo mismo que Nesakim. Nesakim en hebreo. Nesikim es en realidad una palabra aramea en estado plural. Todas las palabras que terminan en nun en arameo son plurales, sobre todo yud nun. Pasa lo mismo en hebreo. Yud mem, ¿ok? Mishnah viene de lishnot, repetir, y su raíz es shin nun hei, shana. Él completó el ciclo, él completó el ciclo, él completó el ciclo. De ahí viene Mishnah. Por eso dice la Torá, veshinantam le maneja, y le repetirás a tus hijos, vedivarta bam, y hablarás en ellas. ¿De qué? De la Torá. Por eso se repite la Torá una y otra vez, 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 para memorizarla, ¿ok? Tenemos una abreviatura, SHAS, la cual quiero explicar para que ustedes vayan entendiendo un poco el tema de las abreviaturas. Por aquí también salió una, me parece, que no la expliqué. Bueno, ya pasó de largo. Las abreviaturas, Rashet Teivot, son los que conocemos como siglas, ¿ya? Rashet Teivot significa iniciales o siglas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que de una palabra, por ejemplo, Ha'irgun Atzba'i Haleumi Be'eretz Israel, de cada palabra se saca una letra y se forma una sigla. Por ejemplo, cuando dicen derechos humanos, en español, se hace un acrónimo de DHH o recursos humanos, RRHH, ¿cierto?
Ya, en hebreo ocurre lo mismo, y esto se le conoce como kitzur, ¿cierto? Como corto, resumen, ¿cierto? O más bien Rashei Teivot. Rashei Teivot viene de Rashi, que significa principal, de aquí viene Rosh, cabeza, ¿ya? Bereshit, ¿cierto? El principio. Y Teivot viene de Teva. Teva significa el arca de Noé, como cosa principal, cofre, un bar de música, una caja, o también una palabra escrita o impresa. ¿Por qué? Porque las letras hebreas, el Ketav Ashuri, que también se conoce como Ketav Meruvá, es una letra cuadrada, una caja. Por eso Rashei Teivot, la inicial de la caja. Así de raro es el hebreo, pero bueno. Etzel es el acrónimo de el Irgun, la organización. El Irgun fue el primer batallón militar o la Guardia, ¿cierto?, Nacional de Israel. Antes de que se formara el Estado de Israel, se llamaba Etzel. Irgun Hasepai Haleumi Be'eretz Israel, la organización militar nacional en la tierra de Israel. ¿Por qué hablo de esto? Porque todo esto nos lleva a los Poalei Zion, a los obreros, a los trabajadores de Sion. Todos son. El Irgun, como mayor parte, como mejor se le conoce, ¿cierto? Es este el escudo del Irgun. Era lo que se conocía como, finalmente, la Organización Militar Nacional. Y aquí hay un dato para que ustedes lo conozcan, ¿cierto? Y puedan leer tranquilamente en sus tiempos libres. Finalmente, Shisha Sidrei Mishnah. Sidrei viene de Seder, orden de, esta es una palabra compuesta, ¿ya? Si tuviera 12 gol, como Sefer, ¿cierto? 12 gol, sería una palabra absoluta, pero como está compuesta, el primer segol desaparece y se transforma en seré. Orden de, Seder. Cuando vean una palabra así, está en estado constructo, ¿ya? Orden de. Órdenes es Sedarim. Y estos son los 6 órdenes. Zeraim, de la Mishnah. Los 6 órdenes de la Mishnah. Zeraim, Moed, Nashim, Nesikin, Kodashim, Tohorot. ¿More? ¿Por qué leyó Kodashim y no Kadashim? ¿Por qué leyó Tohorot y no Taharot? Bien, la respuesta es esta. Kodashim, se lee Kodashim porque trae una Kamatz Gadol. ¿Ya? Kamatz Gadol. Que me obliga a leer Ko y no Ka. Aquí ocurre lo mismo. Como la Kamatz está frente a una Kamatz Pataj, a una Kamatz abreviada o una Kamatz reducida, ¿cierto? El Sheva, esa letra silente, en vez de hacer leer A, la hace leer O, la reduce. Entonces, decir Taharot no está mal, pero tampoco está bien. Entonces se lee Tohorot, ¿ok? Lo mismo con Kodashim. Entonces, el Shisha Sidrei Mishnah, el Shas, que no es el Talmud, ojo, es la Mishnah, el Shas, esto que está aquí, el Shas, no es el Talmud, es la Mishnah. El Talmud se compone de la Mishnah, de la Gemara, de la Tosefta. La Mishnah es el comentario de la Torá. La Gemara es el comentario arameo de la Mishnah. Y la Tosefta, o Tosefta, como le llaman, es el comentario posterior, ¿ya? De los Aharonim, no de los Rishonim. Los Rishonim son los primeros, los Aharonim son los posteriores, ¿ya? No, como los últimos comentaristas. Entonces, Zeraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kodashim, Tahorot es semillas, temporadas o festivales, mujeres, daños, cosas sagradas o santidades y purezas. La Mishnah consta de 6 divisiones conocidas en hebreo como Sedarim u órdenes en español. Cada una de estas tiene Masechtot, se llaman tratados, ¿ya? Masechtot. Por eso decimos, ¿cómo dice o enseña Kokakatuf Masejet Sanedrin? Como está escrito en el Masejet Sanedrin, Masejet es tratado, pero no significa literalmente tratado, sino texto. Vamos a explicar primero de dónde viene el concepto Seder. Seder viene de ordenar, lesader, organizar. La raíz es Samech Dalet Resh, ¿ya? Y de esta misma raíz podemos obtener Sidur, que es el conjunto de oraciones, que está todo organizado en un libro, se llama Sidur, libro de oraciones. Cuando tú quieres hacer un acuerdo, haces un trato mediante un mecanismo operacional de papeles, notariales, qué sé yo, contratos, eso se llama Hesber, que no es lo mismo que Hesber. Aclaración, este es Hesber con Dalet. Es un acuerdo entre partes, ¿ya? Luego tenemos Sidra, que es una secuencia, como la serie de Netflix, ¿cierto? Una secuencia. Y el Istadrut, que es el sindicato. ¿Por qué? Porque concilia entre el trabajador y el empleador. Por eso se llama Istadrut. Y finalmente tenemos Sidran, que es el administrador o el operador, el que administra. Sadran, ¿ok? Ahora vamos a ver el tema del Masejet, las Masejtot. Masejet es una palabra que deriva de un concepto latín, ¿ya? Texto, la palabra texto deriva del latín textus y significa tejido, entramado o entrelazado, ¿cierto?
o entrelazado. De aquí en adelante, que la palabra en latín texere o texere significa tejer. Por ende, las palabras como contexto, contextual o textil deriven de texto. Entonces, un masejet, y aquí viene la parte curiosa, un masejet deriva de una palabra que en hebreo significa tela. Se llama masajet, masajet, según la concordancia hebrea Strong 4545. ¿Ya? Masajet. Lo vamos a revisar. Esto está en el caso de Dalila con Shimshon. Mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y las aseguró con la clavija y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Veamos lo que dice en hebreo. Eh, Aquí está la palabra. Masajet. Veet masajet. La tela. Si vamos a la concordancia Strong, dice tela, algo ampliada. Urdimbre, donde se juntan los hilos, ¿cierto? Para hacer un telar. Eso significa tela. Entonces, masejet significa texto. Literalmente significa texto, masejet. ¿Ya? Pero se llama tratado. ¿Ok? Tratados, en hebreo se dice masechtot. Masejet, masechtot. Lo curioso de esto es que la raíz samech kaf, haf sofit, da para dos cosas. Una, el infinitivo lesakej, que significa cubrir, yo me cubro, y liskoj, que significa proteger, pero con el cuerpo. ¿Qué hace la madre cuando toma en brazo al niño? Lo protege con el cuerpo. Fíjense, de esa misma raíz surge el concepto tabernáculo, que se llama suká. La suká es un entramado, es una casa sin techo, pero con un entramado de ramas. Esa es una caja, una suká. Está entretejida con ramas. Bonito, ¿ah? Entonces los tratados del Shishasi Drei Mishnah, los tratados de la Mishnah, de las 6 órdenes de la Mishnah, se llaman Masechtot, textos, ¿ok? ¿Por qué? Porque se escribían sobre tela. Por eso se dice texto. Ya. Yendo a un poco más a- al área de los Poalei Zion, de los obreros de Sion. Los religiosos, que son nacionalistas y que son sionistas, se les conoce como Datile Umi, religiosos nacionalistas, ¿ya? O Sionut Datit, sionismo religioso, como está acá, Sionut Datit, o Datile Umi, ¿ya? Se les caracteriza porque ocupan una kipá tejida. Mi kipá es tejida, ¿ya? Pero mi kipá es más bien una kipá secular, giloní, moderna, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tejida, la kipá serugá, kipá tejida, en realidad es más ancha, es como esto, como esto, como que cubre toda la cabeza, ya. Ese tipo de judíos religiosos se le conoce como nacionalistas y colonos, ¿ya? Ellos, en algún sentido de la palabra, colocan mal al pueblo judío porque ellos se toman tierras que le administra la autoridad palestina, ¿ya? Nablus, Samaria, Nazaret, ¿cierto? Y ocupan esas tierras. Ellos, como religiosos, están forzando lo que no se puede forzar. Porque cuando la UNO hizo la partición de la tierra, tanto para los árabes como para los judíos, ¿cierto? Ya se estableció qué zona iba a ser para los judíos y qué zona iba a ser para los árabes. Lamentablemente a los judíos se les conoce por la kipá. Ojo, un judío religioso usa kipá de satín, ¿cierto? Porque es ortodoxo, una negrita, que por ahí tengo una, se las voy a mostrar. Dame un segundo. Ya, mira, de vuelta. Esta es una kipá, no es ortodoxa, esta es una kipá moderna, ¿ya? No sé si la logran ver bien. Una kipá moderna, es de satín. Esta es una kipá ortodoxa, es de terciopelo, ¿ya? Por el uso de la kipá tú también identificas qué tipo de judío es. Si la kipá la ocupan aquí adelante, ¿ya? Es un jajam, ¿ya? Un jajam es un alumno aventajado, ¿ya? Si la ocupan acá atrás, es religioso simplemente. Si la ocupan acá atrás, es religioso simplemente. Si el judío ocupa una kipá cerugá, tejida por toda la cabeza, él es un eh, datileumi, un religioso nacionalista, ¿ya? Generalmente está vinculado a la derecha de los partidos políticos en Israel. Existen otras kipot, ¿ya? Esta kipá se llama kipá bujarit. La kipá bujarí la usan los bujari, ¿ya? Esta no es una kipá sefaradí, ojo, esta es una kipá de origen más bien, por el contexto, del Asia Central, eh, del aspecto persa, ¿ya? Está en ese sector, ¿ya? Estas tribus que ocupan estas kipot, ¿cierto? No son sefaradíes, ojo, es de la tribu Bujara, ¿ya? Bujara se da en el contexto de los que fueron expatriados. Aquí voy a abrir el pasaje. El año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Jalá y en Javor, río de Gozán, en las ciudades de los Medos. Resulta que Javor, esta palabra que está acá, eh,
Javor, tú puedes poner eh, Bujara, ¿ya? Si das vuelta a estas palabras, tú puedes escribir Bujara, ¿ya? Que es la zona donde ellos vivían. Y esto queda en Uzbekistán. Ellos formaron ciudades en Sakarmanda, Tansek y en Dushanbe, ¿ya? Hoy día se llama Tayikistán. No es una equipa sefaradí, está bien, más bien ligada a los judíos persas de Asia Central. De hecho, hay un gorrito muy parecido que usan los chinos, ¿ya? Y puede ser por la influencia de comercio que había en ese sector, sí, queda prácticamente al lado. Aquí coloqué un mapita, ¿ves? Ya. Bujarí, habitaban esta zona, aquí estarán, ¿cierto? Aquí debajo, en esta parte está Israel, ¿ya? En esta parte de acá. Acá está el Líbano, aquí está Siria, Irak, Irán, y luego viene Uzbekistán, donde fueron a dar las 10 tribus de Israel, parte de las 10 tribus de Israel, y Tajikistán, acá, al ladito de China. Hay una equipa que usan un gorrito que usan los chinos que es muy parecida a esta. Ya, si ustedes me preguntan qué equipa me gusta a mí, en realidad yo encuentro esta muy preciosa, la encuentro hermosa, hermosa. Pero utilizo esta porque este fue un regalo que recibí. Bien, dice Bujarí. La jomá, que es este vestido que está acá, este atuendo, es una túnica ornamentada bordada con hilo de oro y joyas. Se suele usar en celebraciones importantes como boda, bar mitzvah y festividades. No es de uso sefaradí. Los sefaradíes tienen otro atuendo. Este es el atuendo típico de los judíos Bujará, ¿ya? De los Bujarí. Vamos a hablar de la sudra. La sudra, ahora que estamos hablando de tela, ¿cierto? La sudra es este manto que se coloca sobre la cabeza. Cuando los árabes conquistaron la tierra de Israel, ellos veían que los judíos usaban este paño hermoso de seda, muy lindo. Entonces, para colocarlo en una estatura menor, le hicieron sacar ese paño, colocarse paños horribles, más feos, y ellos lo ocuparon como kefille, como su atuendo personal, ¿ya? Pero la sudra, así se llama, sudra, en arameo significa tela o tela fina, ¿ya? Coloqué este pasaje, Masejet Shabbat, en Daf 77, Amud Bet, Alajá 11, porque acá dice que el velo de los eruditos de la Torá se llama Sudará. Sudará. Sudra, ¿cierto? Acrónimo de Sod y Are. Sod y Are, que hace referencia al Salmo 25:14. El consejo del Eterno está con los que le temen. Sod Hashem Lireav. Sudra. Sod Hashem Lireav. Hablando de acrónimos, ¿cierto? Aquí hay un acrónimo. Sod Hashem y Reav. El consejo de Dios está con los que le temen. Ok. Esta es la sudra actual. Se vende, ojo. No es una copia de la kefille. Al revés, el kefille palestino o árabe es una copia de la sudra. Ojo. Masejet Berajot, Daf 60 Mudbet Alajá 5. Al extender una sudra sobre la cabeza se debe recitar: Bendito eres tú, quien corona a Israel de gloria. Kipares sudra al resha. Al extender una sudra sobre la cabeza, Lema debe decir: Baruch ata Adonai Oter Israel Betifara, que coronas a Israel con esplendor. ¿De qué tiempo es esta alajá? Está en el Tratado de Berajot. La conquista árabe se produjo en el año 680 de la era común. Esta alajá es del primer siglo. Vamos a ir para allá, para que se den cuenta que este fue un robo que le hicieron al pueblo judío. La Sudra pertenece al pueblo judío. El sabio y erudito Rab Sadia Gaon, de la generación de los Geonim, siglo VII y X, y otras autoridades rabínicas mencionan la Sudra como un turbante de autoridad rabínico. ¿Ya? Aquí dice Bené Israel Hay, los hijos de Israel viven. ¿Ya? Es decir, Sudra de Rabanán, Sudra de Rabanán. Y aquí está lo que dice el Masejet Kedushim 29. Con respecto al matrimonio, la Gemara relata, lo que está aquí con esta corchete, ¿cierto? Es lo que no dice, y lo que los rabinos interpreta que debería decir. Y lo que está sin corchete, obviamente, es lo que dice la Mishnah. Rav Hizda elogiaba a Rav Hamuna ante Rav Huna, diciendo que era un gran hombre. Rav Huna le dijo: Cuando venga ante ti, envíalo ante mí. Cuando Rav Hamuna se presentó ante él, Rav Huna vio que no se cubría la cabeza con una sudra. ¿Dónde está la palabra? De la Pérez Sudra, aquí está. Como lo hacían los eruditos de la Torá, Rab Huna le dijo: ¿Cuál es la razón por la que no te cubres la cabeza con una sudra? Y Rab Hamuna le dijo: La razón es que no estoy casado. Y no era costumbre que los hombres solteros se cubrieran la cabeza con un paño. Rab Huna apartó la cara de él en señal de reproche y le dijo: Asegúrate de no ver mi rostro hasta que te cases. Investiguen, investiguen de qué época son estos rabinos. Y se van a dar cuenta que la sudra, este paño fino, porque era de tela de... Oh, delante lo dije, perdón. De seda, era una tela
utilizada por los judíos. De hecho, el rabino contemporáneo, el rabino medieval, Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, está retratado con una sudra de Rabanán. Ojo. Aquí tenemos un judío yemenita, ¿cierto? Tiene cubierta su cabeza con una sudra, ¿ya? Esta representaba la sudra en tiempos bíblicos como un compromiso y se le llama Kinyan Halifin, un compromiso, Kinyan Halifin o Kinyan Sudra. Esto es lo que en Budungún, en la lengua originaria de los pueblos originarios en Chile, se llama trueque. Es decir, yo te cambio 1 kilo de papas por 1 kilo de cebollas. Yo te cambio esta vaca por este caballo. Eso se llama trueque. En Alajá, en la disposición rabínica, esto se llama Kinyan Halifin o Kinyan Sudra. ¿Por qué? Porque si la Sudra tenía un valor muy alto. O sea, no solamente el rabino o el erudito lo utilizaba, sino que a la vez tenía un valor alto. ¿Ya? Porque la tela se comerciaba en ese tiempo entre pueblos. El estatus de la sudra era tan importante que se utilizaba como mecanismo simbólico de transacción. La halajá llama este término como Kinyan Halifin o Kinyan Sudra. Y aquí coloqué unos pasajes, el Tratado Kiddushin 28b, Baba Metzia 45b y la Megilat Ruth, el libro de Ruth, para que entendamos de dónde se desprende este concepto de Kinyan Halifin o Kinyan Sudra. Perdón. Vamos a abrir la Megilat Ruth. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio Besot lepanim be Israel a Geulah, al Geulah, beal Hatemura, le kayam kol davar shalaf esh naalo venatan le reehu besot Hateuda be Israel. Esto era una forma de confirmar un certificado, una teudá, ¿cierto? Que ante cualquier intercambio de tierra, para confirmar el asunto, uno se quitaba la sandalia y se la daba a otro. ¿Se recuerdan el pasaje donde dice, déjame la prenda? Ya, esa prenda funcionaba como intercambio. La sudra se usaba para los intercambios. Kinyan Sudar o Kinyan Halifin. ¿Ok? Siguiendo con el tema de las abreviaturas. Esta clase es bastante informativa, ¿ya? Porque hay muchos conceptos judíos o rabínicos que se deben conocer no solo para aprender hebreo, sino para entender dónde estamos parados cuando hablamos hebreo, ¿ya? Esta sigla es una sigla de tumba, kevar, ¿ya? De tumba judía. Y esta sigla, cuando está sobre la tumba judía, dice Tihyen Ishmato Tserura Bitzeror Ahaim, que su alma esté anclada en el haz de la vida, ¿ya? En rojito están las siglas, Rashei Teivot, que están acá, ¿ya? Otra sigla conocida, otra abreviatura, Shnat Sahoraim. Shnat Sahoraim, se llama Shnatz. Shnatz. Shnatz significa Shnat Sahoraim, que es la siesta del mediodía, ¿ya? Sofesh. Sofesh, fin de semana. Sof Shavua. Sof Shavua. Sofesh. Lo conocen ustedes. Es lo mismo que Visiyatat y Shemaya, que lo enseñé al principio en las primeras clases. Bezrat Hashem, que puede ser con la ayuda de Dios o con la ayuda de Hashem, Bezrat Hashem, o Baruch Hashem, bendito sea Dios. Esto significa eso, ¿ya? Luego tenemos Sichronal Ibrahá, que es para las mujeres, Sichronal Ibrahá, bendita sea su memoria, o Sichronol Ibrahá, bendito sea Librojó, bendito sea la memoria de él, ¿ya? O Brajá también memoria, ¿ya? Luego tenemos Hameshush, que es Hamishi, Shishi, ve Shabbat, quinto, sexto y Shabbat. Se habla cuando hay un sándwich, cuando se quiere hacer un sándwich en Israel y se toman libre, ¿cierto? El día jueves, viernes y obviamente coincide con el sábado. A eso se le llama Hamshush, Hamishi, Shishi, ve Shabbat, ¿ok? Curriculum vitae, el Koch, que es Korot Haim, curriculum vitae, ¿cierto? O Keilah Hassam, la congregación Yelka Hassan. Shaddai, quien no lo conoce, se dice, los sabios enseñan, que es el acrónimo de Shomer Daltot Israel, el guardián de las puertas de Israel. Shomer, el guardián, Daltot, puertas, Israel, el guardián de las puertas de Israel. Rashta, este lo he escuchado mucho en Hermanos de Raíces Hebreas. Este me lo enseñó el hermano Misael, que los miembros de la comunidad Coro, en Venezuela parece, o Anfensait Coro de Cuba, no recuerdo cómo es, le llaman a Pablo de Tarso, al rabino Shaul de Tarso, Rabí Shaul Mitarshish, ¿cierto? Rashta. Ya, pero esto lo dejamos ahí me parece entretenido. Finalmente, en una conversación que tuve con una hermana, la hermana Haná de Venezuela, de la sinagoga Bet Yaakov, me envió una foto de su comunidad en la que estaba escrita una palabra que dice Kitetze Mitzion, Kitetze Torah Mitzion, porque saldrá la Torah de Sion, Udebar Adonai Mirushalayim. Está escrito en unas partes. Y en la foto aparecía escrito el Hei con una yud. Cuando tú quieres
hacer un acrónimo del nombre del Eterno, lo transformas en doble yud o en una hey con una yud, ¿ya? Y tú sabes que te refieres al nombre del Eterno. Pero esto no es una yud, esto se llama geresh, ¿ya? Cuando tú escribes Tanaj, colocas doble gershaim, esto se llama geresh. Y cuando es doble, es gershaim, doble gershaim. En gramática se llama geresh, ¿ya? Geresh Mukdam es el nombre de un acento de cantilación de Torah, Geresh Mukdam, ojo. ¿Y por qué? Porque es una rayita así. Hay una rayita para este lado y hay una rayita para este otro lado. Hay una rayita que va arriba de la letra y hay una rayita que va detrás de la letra. Eso se llama Geresh Mukdam, ¿ya? O si no, simplemente Geresh. En hebreo coloquial, a esto se le llama chikchuk, chikchuk. Y es una palabra para referirse a cosas pequeñitas. Chikchuk, ¿ya? En español lo conocemos como virgulilla, apóstrofe, comillas. Ok. El acrónimo Tanaj es de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ese es el acrónimo de Tanaj. Pero esto que está acá no son doble yud. Aquí está la yud, esa. Esto se llama Gershaim. Geresh, singular, Gershaim, plural. Torah, Nevi'im, Ketuvim. ¿Ya? Y esto también se le conoce, a este conjunto, la Tanaj, se le conoce como Mikra. Lo que se lee, toda palabra que comienza con mem, es una palabra activa, ¿ya? En hebreo, en gramática hebrea se llaman participios activos. Participio de que participa y que finalmente el participio activo es un verbo que está en modo presente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo que se lee o lo que se está leyendo, eso significa mikra. Todas las palabras que comienzan con mem son activos. Por ejemplo, cuando usted usa la raíz yud, resh, hei, yara, que también se ocupa para hablar de lluvia temprana, lo que desciende, tú sacas de esa raíz la palabra Torah o lirot. Lirot significa disparar, dar en el centro, lirot. ¿Ok? Torah es la instrucción. Y more, que empieza con mem, utiliza la raíz yud, resh, hei. More es el participio activo de yará o de lirot, de disparar. Entonces, more no es el que dispara, es el que instruye. Por eso se le llama profesor, more, pero es un activo, ya un participio activo. Ojo con eso. Acá tenemos otro acrónimo. Ya expliqué esto, Geresh apóstrofe, Gershaim doble apóstrofe. La abreviatura del nombre del Eterno, Hashem, se hace con Hei y con Geresh, o con doble Yud, y generalmente en los textos masoreta o rabínicos se coloca debajo de la Yud una Sheva y una Kamatz. ¿Ya? Y este valor da 56. 10 más 10, 20, más dos puntitos Sheva, que valen 10 cada uno, son 30, 40, más esta Vav y esta Yud serían 16, 56. Y 56 es en gematría la Adonai, para el Eterno, ¿ya? Eso significa esto en gematría. Bueno, el acrónimo Sahal, Sahal, aquí está el escudo del Sahal, significa Tzava Haganah Israel, Fuerzas de Defensa de Israel. Tzava, o Tzava, perdón, Tzava, tú sacas la palabra Tzebaot, Adonai Tzebaot, el Señor de los Ejércitos, Tzebaot. Cuando se hace el Kabbalah Shabbat, se cita el pasaje de Génesis en el que dice que fue acabado los cielos y la tierra y todas sus huestes, ¿cierto? Y bendijo el Eterno el séptimo día. Usa este concepto cuando habla de huestes celestiales, Sebaot, ejércitos. Bueno, de aquí viene el término Tzabá, fuerzas o ejércitos de defensa a Ganá le Israel. L'Israel, no le Israel, l'Israel. Ahí está una de las gramáticas, particularidades de la gramática de la Lamed, ¿ya? Que también lo estudiamos. Tenemos que diferenciar, cuando hablamos de Geresh, entre Geres, que es sémola, y Geresh, que es el expulso. Viene de Legaresh. Legaresh significa expulsar, desterrar, divorciar. ¿Cuál es la diferencia entre Geresh y Geres? Que Geres se escribe con sin. La sin lleva el puntito al lado izquierdo y la shin lleva el puntito al lado derecho. No confundir, ¿ya? Geres con Geresh, ¿ok? De aquí viene Gerusha. Cuando el libro de Deuteronomio, el capítulo 24, dice que si uno desea tomar por esposa y después en el camino la aborrece, tiene que darle carta de divorcio. Un sefer escritut, ¿ya? Una carta de término, de corte. A esta mujer se le conoce como Gerusha, la mujer divorciada o expulsada. Ojo, que a Israel, los profetas, la llaman Gerusha, la expulsada o la desterrada, ¿ya? Aganá, vamos a explicar este concepto. Aganá. Aganá significa defensa, viene de la raíz Gimel Nun Nun Sofit, ¿ya? Aquí está el escudo del primer grupo de defensa de Israel, la Aganá, ¿ya? Aganá viene de esta raíz, ¿cierto? Y del infinitivo leagen, que significa defender. Aquí coloqué un artículo, también lo pueden pinchar para leer de qué se trata, ¿ya? Y de este leagen, infinitivo, defender, viene magen. Aquí hay otro participio activo, magen, que significa escudo, o lo que protege. Literal.
porque es un participio, está presente, está constante, ¿cierto? Lo que protege. Pero de aquí mismo viene Gan Eden, el jardín del Edén, el jardín de las delicias. Mira lo que dice Parashat Lech Lecha en Génesis 15:1. Al tira Abraham, Anohim Agen Lach. No temas, Abraham. Yo mismo soy para ti un protector, un escudo. Entonces yo le pregunto a todos los eruditos de internet que dicen que esta es la estrella de Renfán. ¿Se llama estrella o se llama Maguen David? Maguen David, protector de David. Si este se llama escudo de Abraham, Maguen Abraham, este se llama Maguen David. Porque como es arriba, es abajo. Y aquel que está arriba está en todos lados. Ese es el Maguen David. Eso representa, no es la estrella de Renfán. Hasbe Shalom. Coloqué para ustedes la primera bendición de la Amidá. La Amidá es la oración de pie, que es la oración más importante en Shaharit, Minjá y Arbit. ¿Ya? Esta es la primera oración, el Maguen Abraham. Baruch atah Adonai, Baruch Hu, Baruch Shemo, Eloheinu ve'Elohei Aboteinu, Elohei Abraham, Elohei Isaac ve'Elohei Yaakov, Hael Agadol ve'Agibor ve'Anorá, El Elyon, Gomel Hasadim Tovim, Vekonea Kol ve'Socher Hasdei Avot, Umevi Goel Lifnei Benehem, Leman Shemo, ve'Achavá, Melech Oser u'Moshiach u'Magen, Baruch atah Adonai, Baruch Hu, Baruch Shemo, Maguen Abraham. Esto lo pueden guardar ustedes para tenerlo en su casa o donde ustedes quieran. Y aquí está en español. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios grande, poderoso y reverenciado, el Dios altísimo, el que otorga bondad, creador de todo, quien recuerda los buenos actos de los patriarcas y con amor traerá un redentor para sus descendientes por causa de su nombre. Leman Shemo. Rey auxiliador, salvador y protector. Bendito eres tú, Baruch Hu, Baruch Shemo, Adonai, escudo de Abraham. Cada vez que usted escuche Baruch atah Adonai, tiene que decir en silencio Baruch Hu u Baruch Shemo, bendito él y bendito su nombre, ¿ya? Y esto es para las damas. En el transcurso de este trabajo que estaba realizando, que era mucho más largo porque me iba a poner a hablar respecto del sionismo desde una mirada más acabada, pero decidí de hacerlo para no ser tan confrontacional. El Eterno habló a mi corazón y me dijo que colocara la Birkat Abay, que es la bendición del hogar. Y esta bendición del hogar es para las mujeres, porque ellas también son trabajadoras del hogar. Así como el hombre cumple el rol de proveer para el hogar y la mujer cumple el rol de administrar el hogar, la mujer también trabaja en el hogar. Si bien hoy día la mujer también trabaja y provee en el hogar por distintas razones, por separación, por independencia, ¿cierto? La función principal de proveer, según la Torá, es del hombre. Entonces, para ella, esta bendición, Birkat Avait, bendición del hogar, para cada una de mis hermanas, la Roa Priscila, la pastora Priscila, la la hermana Hanna de Venezuela, la hermana Liliana Lescano de Argentina, la hermana Lucy Isla de México, Lucy García de Ecuador, la hermana Elizabeth Becerra de México, mi hermana Sandra, también de Lourdes, para todas ellas este regalito con mucho cariño. Acá dice, Besea Sha'ar lo yavoza'ar, por esta puerta no entrará la aflicción. Besota tirá, lo tavozará. Por esta vivienda, en esta vivienda no entrará la desgracia. Besota delet, lo tavo beajalá, por esta entrada no entrará el pánico. Besota majlaka, lo tavo majloquet, en este departamento no entrará la discordia. Besea makom teji braja beshalom, en este lugar habrá bendición y paz. Amén. Seguimos con el tema y aquí vamos a explicar un poquito el paradigma Malach. Ustedes saben que Malach en hebreo se designa para referirnos a un ángel, ¿cierto? Cuando decimos ángel, decimos Malach en hebreo, pero Malach no significa ángel, significa emisario o mensajero, ¿ya? O alguien que cumple una labor, el que cumple la labor. Un ángel está designado para cumplir una labor. Ojo con eso. El libro de Éxodo 28 del versículo 8 al 11 dice, Sajoret Yom HaShabbat Lekodsho, recuerda el día de Shabbat para consagrarlo. Sheshet Yamim Ta'avot, en 6 días trabajarás, aquí viene el Eved, ¿cierto? Ta'avot, tú trabajarás. Veasita kol melajateja, y harás toda tu labor, o todo tu ángel, toda tu labor, ¿cierto? Veasita kol melajateja, toda tu labor. Viyom Hashvi'i Shabbat la Adonai Loeja, mas el séptimo día es un día de reposo para el Eterno, dice para el Eterno, tu Dios. La Adonai Eloheja, para el Eterno tu Dios. Es decir, tú dejas tus funciones de servir al Señor de la empresa y ahora le sirves al Señor del reino. Lota hace colmelaja, no harás labor alguna. Atá, uvinja, uviteja, veabateja, veamanteja, uvejimateja, vegereja, asher vishaareja. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni tu ganado, ¿cierto? Ni tu ger, el extranjero o el converso que vive contigo, que está dentro, vishaareja, de tus portones. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hay. Y aquí está la respuesta. Al Ken Beraj Adonai et Yom HaShabbat Bekat Shehu.
y reposó, Yanaj viene de la Nuaj, de reposar, de aquí viene Noaj, Noé, y Menahem, o Menujá, cierto reposo, descanso. Menahem es uno de los nombres que le dan los hasídicos al Mashiach. Por eso Yeshua dice, yo soy el Señor del reposo. ¿Dónde está tu reposo? ¿Dónde está tu suká? ¿Dónde está tu tabernáculo? Beshahanti Betoham, dice la Torá, y moraré en medio de ellos. Y llamarán su nombre Manuel, Dios con nosotros. Veyanach bayom hashvi'i, al ken barej Adonai yom hashabat vekatshehu. Y reposó en el séptimo día, por tanto el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjense, cuando habla de trabajo, usa la raíz Ain Bet Dalet. Y cuando habla de labor, en lo que está destinado a hacer, habla de melajá. Aquí está, melajá, por eso melajateja, de tu labor, ¿cierto? Melajá es la labor que tú tienes encomendada a hacer. Mira acá. Malaj, como dije antes, cuando hablé del ejemplo de Moré, ¿cierto? Es un activo paradigma, una palabra, un participio activo, ¿cierto? Es lo que se está haciendo en tiempo presente. Entonces, malaj es mensajero, embajador o el que ejecuta la labor. Eso es un malaj, no es ángel, es aquel que ejecuta la labor. Mira la raíz que usa, lamed, alef, haf, sofit. Malahut, no es malahut, es malahut. Malahut significa mensaje. Y melajá significa labor. Miren lo que dice el profeta Ageo, de bendita memoria, en capítulo 1, versículo 13. Vayomer Hagai malach Adonai. Entonces Ageo, ángel de Adonai, no, mensajero de Adonai. Bemam lahut, por mandato, Bemam lahut Adonai, por mandato del Eterno, la Am Lemor, le habló al pueblo diciendo, Ani idhem neum Hashem. Yo estoy con ustedes, declara el Eterno. Escúchenlo bien, hermanos. El Eterno está con ustedes. Ani idhem neum Hashem. El Eterno está contigo, hermano. Ese es el malach de Adonai, el que entrega el mensaje. Esta raíz, como coloqué acá, se da solamente en 3 casos. Cuando habla de un trabajo y de una labor que no es servil, cuando habla de una tarea encomendada, es decir, una labor que hay que cumplir, un mensaje que hay que ejecutar, en el caso del nombre propio como Malaquías, Malají, ¿ya? Esto que está acá lo vamos a explicar por cuanto, no sé si ustedes se dieron cuenta, acá yo leí Sajoret Yom HaShabbat Lekot Sho Sheshet Diamim Ta'avot Beasita Kol Melajateja. ¿Por qué leo Kol y no Kal? Bien, esta respuesta yo se la di de la semana pasada y aprovechando esta ocasión la vamos a explicar. ¿Por qué existe tanta variación con respecto a estas 3 formas de escribir Kol? Acá dice Kol y acá también dice Kol. Las 3 están bien, solo que tienen distintas formas de escribirse. ¿Ya? Acá dice Kol Ha'am, todo el pueblo, y usa una Kamatz Gadol, aunque parece Kamatz Katan, ¿cierto? Me está empujando a leer Kol, ¿ya? Kol Ha'am. Acá dice Lichtov Kol Asher Atzabeja, escribe todo lo que te ordeno. Este es un infinitivo que está en modo imperativo. Lichtov, que Tov significa escribe. Te está ordenando escribir. Ya, este infinitivo está en modo imperativo. Dice Lichtov, escribe todo, Kol Asher, todo lo que Atzabeja, yo te ordeno, que yo te ordenaré. ¿Ya? Este está en tiempo futuro en primera persona singular masculina. Cuando aparece una alef al principio, es la primera persona personal masculina. ¿Ya? Esto lo vamos a ver cuando hablemos del Zemanatid, el tiempo presente, el tiempo futuro, ¿ya? Que es, para todo efecto, es el estado imperfecto, el modo imperfecto, ¿ya? Acá también dice Kol, solo que acá se lee Hol, Behol levaveja, con todo tu corazón. ¿Por qué se lee Behol y no Bekol? Porque existe una regla de las degushot. Las degushot son los puntos oclusivos que están dentro de ciertas letras. Está el dagesh lené, que se da en las beged kefet o begad kefat, bet, gimel, dalet, kaf, pei y taf, ¿cierto? Beged kefet. Ahí está el dagesh lené. Se da sí o sí en esas letras. También se da en otras letras que se conoce como dagesh fuerte, menos en las otiot gronim, que son las consonantes guturales. ¿Cuáles son las consonantes guturales? Son 4. Aleph, Hei, Het y Ain. Ain, ¿cierto? Esas son las 4. Y se le suma al hebreo moderno la Resh. Por eso se dice Resh, 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 no Resh, ¿ya? Entonces son 5 otiot gronim, guturales. Cuando está una de Gushot por implicancia en una Begat Kefat frente a otra de Gushot, otro Dagesh, que por implicancia también utiliza Dagesh, el segundo desaparece y lo absorbe el primero. ¿Ya? Entonces en este caso no es Bekol, sino Behol. Cierto día una hermana me escribió en YouTube, me preguntó cuándo íbamos a saber qué vocal utilizar. Bueno, si ustedes prestan atención a todo lo que he dicho durante el curso, esas son reglas de vocalización. ¿Ya? Y aquí está la forma explicada en forma ya más acabada.
Cuando está escrito así, este es en estado constructo, estado determinante, es decir, no es absoluto. Absoluto es que está escrito así, de esa forma. Constructo es que varía su forma de escribir por consecuencia de la oración. Acá dice, por ejemplo, Kol asher asa, pero si ustedes se fijan, todo lo que hizo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, está con un makef. Eso se llama makef, un amarrador. Kol asher asa está en estado constructo porque tiene un makef. ¿Qué me indica el makef? Que esta y esta palabra son dos palabras, pero también me dice que la acentuación recae en la segunda palabra. Kol asher. Kol asher. No es kol asher, es kol asher. ¿Ya? Eso me indica. El estado absoluto es que está escrito sin construcción activa. De hecho, aquí en forma muy simple escribí con la Sherazá, lo mismo acá, pero sin el makef. Entonces, debería ir escrito con Jolam y no con Kamatz. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia en estado defectivo y el estado pleno? En exégesis bíblica se usa este concepto, plena scriptum, ¿ya? Estado pleno, que en hebreo sería ketif malé, estado lleno o completo. Entonces, estado pleno se refiere que está bien escrito, y estado defectivo se refiere que está escrito pero en forma defectiva, es decir, le falta una letra. Y esta forma es el estilo masoreta. Los masoretas, por si las dudas, escriben de esta forma para que se sepa que ahí en realidad dice col, ¿cierto? Y no cal, ¿ya? Esa es la explicación del estado pleno y el estado defectivo. Y ocurre en muchas palabras. Este es solo un ejemplo. Ojo. Y aquí comenzamos con la tarea y estamos por finalizar nuestra clase. Que era el eterno, que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Avodá lavait. Avodá lavait. Aquí debería decir shiurei bait, ¿cierto? Pero dice avodá lavait siguiendo el patrón bíblico. Tarea para la casa. Aprovechando que estamos hablando de obreros, ¿cierto? Ustedes son obreros del reino. Entonces siéntase como un siervo de Dios. Esto usted lo está aprendiendo para un día poder enseñarlo. La Torá sabemos que tiene 5 libros: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. Ustedes ya saben leer y saben a lo que se refiere. Por lo tanto, ¿cuál es la tarea? Escribir debajo el nombre en español del libro. Puede ser el nombre en español de esta palabra o el nombre de este libro, pero en español. ¿Ya? Eso. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Si escribe el nombre en español del libro, está bien. Y si escribe el nombre en español de esta palabra, también está bien. Si lo escribe en fonética, también está bien. Lo importante es que yo sepa que usted está entendiendo. Luego tenemos lo mismo. Avodá Lavait, tarea para la casa, ¿cierto? Pero en Ketav Rashi. Ustedes ya deberían saber lo que es el Ketav Rashi y ya deberían haber practicado. Así que entiendo que en el módulo 4, un año después de estudiar hebreo conmigo, ya deberían por lo menos dominar en parte el Ketav Rashi. ¿Qué tienen que hacer? Escribir debajo de todo esto la fonética o el nombre en español de lo que dice acá. Yo coloqué un ejemplo acá. Hoshea, ¿cierto? Después viene Ovadia, Nahum, Haggai, Yoel, Yoná, Habacuc, Zeharia, Amos, Mijá, Zephaniah, Malachi. Ustedes ven si lo colocan en español o en fonética. Y para terminar, Avodalabait, pero en Ketav Yad. Este es Ketav Rashi y este es Ketav Yad. Ketav Ashuri o Ketav Merubá, Ketav Rashi, Ketav Yad. Debajo tienen que colocar lo mismo, el nombre en español o la fonética. Yehoshua, Shmuel, Yeshayahu, Yehezkel, Shoftim, Melachim, Irmiyahu, Daniel, ¿ok? Esa es la tarea. Y para entender esta tarea, ¿cierto? De los Tre Azar, Tre es, lo que dice acá, es el número 3 en arameo. Tre Azar significa los 12. Perdón, me confundí. Treazar significa 2 en arameo. Treazar significa los 12, ¿ya? Van a leer, tarea para la casa, el Masejet Baba Batra en la hoja 14, en el DAF 14, ¿cierto? En el folio B, en el segundo folio, en la alajá 8, hasta el Masejet Baba Batra en el DAF 15, en la hoja 15, en el Amud Aleph, en la hoja 1, en la alajá 5. Si no tienen cómo leerlo, obviamente se van a cefaria.org. Si no saben leer bien, lo traducen al español, ¿ya? Y empiezan a leer de aquí. Tanu Rabanan Sidran Shel Nevi'im, Yehoshua Beshoftim, Shmuel Melachim, Yirmiyahu, Yiskel, Yeshayahu, Ushnei Azar. Los sabios enseñaron el orden de los libros proféticos, ¿cierto? Y cuando están unidos son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Jeremías, Ezequiel, Isaías y los 12 profetas. La Gemara pregunta: ¿Oseas precedió a alguno de los otros profetas cuyos libros están incluidos en la Biblia? Como está escrito, el Señor habló primero. Oseas 1:2. A primera vista este versículo es difícil, pero habló Dios primero con Oseas. Bueno, y ahí siguen leyendo ustedes hasta llegar al 15, siguen bajando, ¿cierto? Siguen bajando, llegan al 15 y dijimos que era la alajá 5. Y aquí pasó la 1, aquí está la 3, la 4 y la 5. Y leen hasta acá. Si quieren seguir leyendo ya es un tema personal. Cuando está escrito así, es lo que no dice la Gemara. Cuando está en negrita, como ahí o acá, es lo que sí dice la Gemara.
¿Ya? Tanu Rabanan, enseñaron los sabios. Tanu Rabanan, los sabios enseñaron. Sidran Shel Nevi'im, el orden de los profetas. Los libros de los, eso no está, pero se sobreentiende. Por eso está escrito en español de esta forma, porque el hebreo, mientras más condense las frases, mejor. ¿Por qué? Porque a más palabras, más hojas, más tela, más pergamino, más animales. ¿Se entiende? Entonces siempre se buscó reducir el mensaje y hacerlo más corto. Bueno, eso sería. Que el Eterno les bendiga grandemente, les dé una excelente semana, Sof Shavuatov, y gracias por conectarse. Esta ya es la tercera clase del módulo 4 y esperamos vernos con las tareas completas. Ustedes saben, envíenme las tareas a mi correo, gidonbenjoseph@gmail.com. ¿Ya? Guidon, Ben, B alta, Ben, YOSEF, Yosef, gidonbenjoseph@gmail.com. Envíenme las tareas a ese correo para yo finalmente cuando terminemos este módulo les pueda enviar un certificado solo a las personas que completaron los 4 módulos, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? A esas personas van a recibir un certificado en base a calificaciones de tareas, ¿cierto? Y también de asistencia. Cuenta la asistencia de aquellos que ven las clases por YouTube. Ojo. Eso. Bendiciones. Berajot. Shalom. Leitraot. El Eterno les bendiga. Leitraot. ¿En qué voz verbal está? Leit traot. ¿Cómo empieza el it pael? Con hey y con taf. Leit traot. Está en modo reflexivo o recíproco. Es decir, nos vemos. Recíproco, reflexivo. Shalom.